nos conocimos en un cumpleaños en mi pueblo. Ese día surgió la chispa, fue vernos y algo en mí me dijo que era él. O al día siguiente empezamos a hablar. Por redes sociales y tal, el mismo jueves quedé con mi mejor amiga para tomar algo, subí una foto al Instagram y me puso un mensaje que no quedara con ella, que venía de camino a Talavera. Pude ir a Talavera a verla. Pasé miedo porque se puso a hacer todas las rotondas que había en Talavera. La verdad que lo pasamos bastante bien, fuimos a tomar algo, a cenar y eso, y bueno, una maravilla, conocí la mejor persona que he conocido nunca. Pues a raíz de eso fuimos hablando cada vez más y más y más hasta que al poco tiempo nos fuimos a vivir juntos. El día a día con Edu pues una maravilla, porque siempre estamos riéndonos, además que trabajamos juntos, así que pues estamos todo el día riéndonos con tonterías, nos gusta mucho hacer el tonto, así que estamos todo el día de gracias. Lo malo que tiene es que es súper maniática, tiene que estar todo perfecto, colocado, súper limpio, es capaz de hacerte a la 1 de la mañana de pasar la aspiradora o de limpiar el sofá. La verdad que es muy maniática. Que es un poquillo desordenado, que siempre tengo que estar encima suya con el orden y tal, pero bueno, a veces también soy un poquito maniática, lo admito, así que, pero bueno, muy bien. Pero luego, pues bueno, al final tiene sus cosas buenas y es que no te van a pillar nunca de imprevisto cuando vengan a casa. Me lo imagino como un día súper emotivo, rodeado de la gente que queremos. Ya que es un día especial, puesto que juntamos a toda la familia, los amigos, nuestros seres queridos y sí que es verdad que verlos a todos juntos y disfrutando, aparte de la ilusión que me hace casarme con Cristina, pues me parece una cosa preciosa. Me lo imagino llorando, porque soy bastante llorona, de camino hacia el altar y cuando le vea a él y a mi suegra de la mano, pues emocionante. Fuiste una luz en mi vida, me sacaste de la oscuridad para potenciarme a lo más alto de mí, me has ayudado y me has apoyado en todo lo que he propuesto, por muy loco que te parezca. Bueno, amor, pues llegó el momento, por fin llegó nuestro día, que decirte que espero que hayas disfrutado tantísimo de este día como yo, que nos espera toda la vida juntos, que te quiero más que a mi vida. Nunca has tenido una mala palabra para mí, siempre me has aconsejado desde lo más profundo de tu corazón y para mí eso es lo que más vale. No puedo estarte más agradecido de lo que te estoy. Te quiero muchísimo. Y que espero que seamos muy felices. Te quiero. Bueno, amigos, familia, espero que hayáis disfrutado tanto como nosotros de este día tan especial y nada, que disfrutéis ahora de lo que queda de fiesta. Muchas gracias a todos por venir, esperamos que lo hayáis pasado bien y a disfrutar de la barra libre y cuidado. Muchas gracias.